Hola jovencitos, muy buenas noches. Espero se estén cuidando mucho. Y también a sus padres y a sus mayores. Continuamos con el tema de genética de poblaciones y nos vamos a centrar ahorita con mutaciones. Las mutaciones en las poblaciones. Mutaciones, sabemos pues que en genética médica las consideramos deleterias, dañinas. Por eso vamos a tocar este término de carga genética. Carga genética como un lastre, ¿no? Como un peso, como un problema, ¿verdad? Entonces, es cierto, las mutaciones están ocurriendo de forma continua y cuando hablamos de mutaciones deleterias, pues la mayoría, si estamos hablando de que son deleterias, es porque son desventajosas, ¿no? ¿Qué implica eso en términos generales en cuanto a la capacidad de reproducción y de pasar a las nuevas generaciones los genes? Que la carga genética va a considerarse como una pérdida, una reducción acumulativa de la capacidad reproductiva, de la aptitud, ¿no? Reproductiva, eh, que son pues producto de los alelos desventajosos en todos los loci, en todos los individuos que hay en una población. Sin embargo, tenemos que tener presente lo siguiente, que este concepto depende no solamente de los alelos mutantes que están realmente pues, presentes en la población, sino también las circunstancias, o mejor dicho, el entorno en las que la aptitud se está determinando. Entonces, de aquí se deriva esta precisión. Las mutaciones que son deleterias en una población puede que no lo sean, o sea, que puede que sean neutras o incluso beneficiosas en otra población, ¿no? O en la misma población no terminen siendo deleterias bajo circunstancias diferentes. Un ejemplo, pues, muy conocido es el caso de la mutación para la anemia falciforme, que causa una enfermedad complicada en el estado homocigoto, pero que es beneficiosa dentro de las poblaciones que viven en regiones donde la malaria es endémica, ya que los heterocigotos, ¿no? Los portadores de esa mutación, pero que son normales, por supuesto, el fenotipo, son resistentes a la malaria. Entonces, claro, como son resistentes a la malaria, tienen mayor posibilidad de reproducción y por lo tanto de pasar sus genes. En cambio, el homocigoto, cuando le da malaria, eh, es posible que incluso termine muriéndose si no se le da un acompañamiento apropiado. Es decir, estaría en desventaja. Bueno, con relación a las características recesivas, una medida de carga genética sería el incremento en la tasa de mortalidad que ocurre en la descendencia de padres consanguíneos. Sabemos bien que los padres consanguíneos tienen una mayor probabilidad de compartir genes deleterios entre sí por descendencia común que si se comparara con otro individuo de la población con el que no tuvieran parentesco. El incremento de la tasa de mortalidad nos permite calcular el número promedio de equivalentes letales recesivos que cada persona porta, ¿no? O sea, es en base a la tasa de mortalidad en padres consanguíneos que se puede calcular el número promedio de equivalentes letales recesivos. De tal manera que podemos ya definir qué es un equivalente letal, ¿no? Entonces, se define como un gen heterocigoto que es letal en homocigotos o un número proporcionalmente más grande de genes heterocigotos. Cada uno de esos sería letal únicamente en una proporción de homocigotos. Miremoslo aquí. Ejemplo de equivalente letal. Un gen que es letal en el 100% de los homocigotos. Dos genes que cada uno es letal en la mitad de los homocigotos. Tres genes que cada uno es letal
en 1/3 de los homocigotos. Entonces, los equivalentes letales se calculan a partir de la tasa de mortalidad en descendencia de parejas consanguíneas, como ya lo mencionamos, pero hay que tener presente lo siguiente, que el gen o los genes particulares involucrados, lo normal es que no se conozcan. ¿Por qué? Porque es que son 20 y pico mil de genes que habría que estudiar, ¿no? Claro, es muy importante utilizar este concepto de equivalentes letales para cuantificar la tasa de mortalidad debido a que el número de los genéticos realmente involucrados, pues no los podemos determinar, ¿no? Con base en esos estudios se ha podido estimar, ¿no?, que cada persona normal, usted, cualquiera de nosotros, portamos en promedio 3 a 5 equivalentes letales. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que cada persona normal porta genes recesivos anormales, ¿no? ¿Qué implica esa observación? El hecho de que cada persona porta genes recesivos anormales. Que las personas que se demuestra que son portadoras de genes recesivos para una enfermedad recesiva, por ejemplo, Tay Sachs, anemia falciforme, fibrosis quística, galactosemia, etcétera, etcétera, no difieren de las demás personas por el hecho de ser portadoras. ¿En qué difieren? En que se conoce cuál es el gen anormal que ellas portan, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Cuál es la otra implicación y que es fundamental precisar? Y es que cualquier estrategia diseñada para eliminar genes anormales en una población solo puede ser exitosa si se eliminan todas las personas en la población. Por supuesto, estamos hablando de condición recesiva. ¿Y qué vimos en la clase pasada? Que la mayoría de los alelos mutados en condición recesiva no están en los afectados, sino en los heterocigotos que pasan por normales. Entonces, ¿qué podemos también decir acerca de las mutaciones? Que en realidad son raras en las poblaciones, pero son comunes entre pacientes con enfermedades dominantes o ligadas al X que reduzcan la capacidad de reproducción, que reduzcan la fertilidad. Entonces, veámoslo con un ejemplo. Acondroplasia, condición autosómica dominante, tipo más común de enanismo de extremidades cortas. ¿Qué se ha visto en esta condición? Que cerca del 90% de todos los casos de acondroplasia surgen por mutaciones nuevas. Pero la frecuencia de mutaciones nuevas del gen de la acondroplasia es de solo 1 en 100.000. Vamos a hacer un ejemplo para entender estos números. Tenemos el caso de una población con 500.000 personas y resulta que en esa población hay 11 personas con acondroplasia y de las 11 personas con acondroplasia, 10 son por mutación nueva. ¿Cómo sabemos que son por mutación nueva? Porque son hijos de padres normales, ¿no? Por eso lo sabemos. Por tanto, las mutaciones nuevas serían 10 sobre el total de 11, ¿cierto? 10 mutaciones nuevas que explican acondroplasia y el total de acondroplásicos es 11. Por lo tanto, las mutaciones nuevas serían el 91%, ¿no? En las personas con acondroplasia. Ahora, ¿cuál sería la frecuencia de la mutación nueva? Aproximadamente 1 en 100.000. ¿Por qué? Porque recordemos que la mutación se hace evidente es en los heterocigotos, que ya sabemos son 10, ¿cierto? 10 por mutación nueva, ¿cierto? Porque estamos hallando la frecuencia de la mutación nueva. Entonces son 10 por mutación nueva, pero el total de individuos son 500.000 personas. Pero como esto es una condición autosómica, en realidad son 1 millón de alelos, ¿cierto? 500.000 personas
por 2, quedaría 1.000.000. ¿Y cuántas son los alelos nuevos en esa población? 10. Por lo tanto, 10 sobre 1.000.000 sería equivalente a 1 en 100.000. Ahora, las mutaciones nuevas, ¿quiénes son los responsables de las mutaciones nuevas? Algo está claro, o se insinúa, y es que la edad paterna influye, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, se observa que la edad promedio de los padres de niños afectados está significativamente aumentada, de tal manera que se sugiere un efecto de mutaciones dominantes nuevas por edad paterna avanzada. Esto implica, pues, que hay un riesgo incrementado de enfermedades por mutaciones dominantes nuevas en la descendencia de padres viejos. No se conoce la magnitud exacta, pero más o menos se estima alrededor de 0,5 al 1%, pero no mayor a eso, en la descendencia de padres mayores de 40 años. La edad materna no presentaría asociación independiente con mutaciones dominantes nuevas, pero recordemos que sí presenta asociación con la tasa de no disyunción meiótica responsable de trisomía en la descendencia. Listo. Ahorita vamos a ver otro concepto importante a considerar y es cuando hay equilibrio entre la mutación y la selección. ¿Qué quiere decir? Equilibrio en mutación-selección. Que si se mantiene constante la frecuencia génicas a través del reemplazo por mutación de los alelos normales, cuando se pierden por muerte o falla reproductiva. Claro, si un individuo con condición genética no es capaz de reproducirse, pues ese alelo no va a pasar a las siguientes generaciones, por lo tanto se está perdiendo. Pero, sin embargo, la frecuencia génica en la población se está manteniendo constante. ¿Qué está implicando eso? Que la mutación está reemplazando a los alelos anormales que se están perdiendo. Entonces, si la frecuencia de una enfermedad monogénica permanece constante de generación en generación y si otras causas de pérdida o ganancia de genes, como es el caso de la migración, es insignificante, entonces todos los genes que se pierden en una generación por selección se deben reemplazar en la siguiente generación por mutación. Ahorita veámoslos por condiciones o por patrones de herencia. Si la enfermedad es autosómica dominante y es letal, es decir, el portador del gen anormal muere o es incapaz de reproducirse, cada caso debe surgir por mutación nueva. Ahora, en esa situación, la frecuencia de la mutación para el gen anormal se puede calcular directamente como la mitad de la frecuencia de la enfermedad. Esto ya lo explicamos en el ejemplo de la condroplasia, ¿no? Recordemos pues que si la condición es autosómica, cada persona tiene 2 genes y los pacientes afectados se van a esperar sean heterocigotos con un gen normal y el otro anormal. Ahora, si el número de las personas afectadas con la enfermedad es A y el número total de personas en la población es N, la frecuencia de la enfermedad va a ser A sobre N, pero la frecuencia de la mutación va a ser A sobre 2N porque recuerden que estamos hablando de la frecuencia de la mutación, que es la frecuencia del alelo. Por lo tanto, ¿cuántos alelos tienen esas personas? 2 por el número de personas, como el ejemplo ahora de la condroplasia. Eran 500.000 personas, pero alelos en total en la población del locus achondroplasia eran 2 por 500.000, es decir, 1.000.000. En la práctica, las enfermedades que son genéticas y completamente letales con frecuencia no se reconocen como características autosómicas dominantes, ¿no? Porque cuando se estudia el patrón de herencia se ve pues que no corresponde al patrón de herencia dominante. De tal manera que calcular tasas de mutación solo cuando el patrón de herencia es dominante, solo se aplica a un subconjunto de pacientes que se sabe representan mutaciones nuevas. Ya sabemos cuánto una mutación
es nueva, ¿no? En una condición dominante, cuando el individuo afectado nace de parejas normales. Se han calculado las frecuencias mutacionales de diversas enfermedades dominantes y están en el rango de aproximadamente 1 en 1.000.000 y de uno en 10.000. Ahora, ¿cómo sería la situación de este equilibrio para condición recesiva ligada al X? Que por supuesto es genéticamente letal en varones. La frecuencia entonces de las mutaciones nuevas, cuando la condición es recesiva ligada al X, es la frecuencia de las mutaciones nuevas es 1/3 de la frecuencia de la enfermedad. ¿Por qué? Pues recordemos que las mujeres tienen 2X y los varones solo X. Entonces, si la población tiene igual número de hombres y mujeres, que es lo típico, ¿verdad? 2/3 de todos los cromosomas X están en las mujeres, por tener 2X, y 1/3 en los hombres, pues por tener un X. De tal manera que 2/3 de todos los genes ligados al X van a estar en las mujeres y 1/3 en los hombres, por la misma razón, ¿no? Y un gen para una enfermedad recesiva ligada al X se va a expresar en el hombre, pero el mismo gen en una mujer es probable que no se exprese, ¿no? Porque si es heterocigota, el otro X tiene el gen normal y por supuesto la ionización, la inactivación del X no fue desfavorable. Ahora, si una enfermedad genética es ligada al X y es genéticamente letal, todos los hombres que portan el gen anormal en ese locus se mueren o no se pueden reproducir. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Recordemos, es letal. Y muerte desde el punto de vista genético significa o que no se puede reproducir porque no puede pasar sus genes o que se murió como tal. De tal manera que 1/3 de todos los genes anormales que ocurren en los hombres se pierden en cada generación, ¿no? Por lo mismo que vimos ahora. Ahora, si la frecuencia del gen no cambia, los genes anormales que se han perdido es porque están siendo reemplazados en la siguiente generación por mutaciones nuevas. Entonces, esos genes mutantes nuevos en el locus de la enfermedad van a terminar en 1/3 de los hombres afectados y en 2/3 de las mujeres portadoras. La razón, los genes se distribuyen al azar durante la fertilización. Si es un caso esporádico de enfermedad recesiva ligada al X, que es genéticamente letal en los hombres, la probabilidad de que la madre sea portadora es de 2/3 debido a que hay una probabilidad de 1/3 de que el niño afectado sea por mutación nueva. Muy bien, ahorita pasemos a qué efectos podría tener la intervención médica sobre la frecuencia génica de las enfermedades. Es decir, concretamente en una pregunta, ¿será que el tratamiento de la enfermedad genética termina aumentando la frecuencia de esas enfermedades en la población? Lo más seguro es que no, aunque los portadores anormales que normalmente morirían ahora pueden sobrevivir y también se pueden reproducir. El tratamiento de enfermedades autosómicas recesivas casi que ni tendría efecto sobre la frecuencia génica porque ya sabemos bien que la mayoría de los alelos anormales están en los heterocigotos no afectados. Eso lo vimos cuando vimos patrón de herencia ligado al X, ¿no? Patrón de herencia autosómico recesivo. Ahora, si el tratamiento de la enfermedad dominante ligada al X puede incrementar, sí puede incrementar la frecuencia de la enfermedad, pero el cambio muy probablemente sería bastante pequeño. Eso incluso se puede evidenciar por el hecho de que hay muchas enfermedades dominantes que no afectan la reproducción y que sabemos se terminan manifestando tarde o que son relativamente leves, como es el caso de Huntington, ¿no? Que solamente después de los 40 años viene a manifestarse y por supuesto ya pasó la edad reproductiva, o mejor dicho, lo normal es que a esa edad o antes de esa edad ya se tengan hijos, ¿no?
Sin embargo, el consejo genético en familias de pacientes con enfermedades dominantes autosómicas o ligadas al X graves tiende a desalentar tener descendencia y de esta manera a disminuir la probabilidad de que dichas características se transmitan a la siguiente generación. Veámoslo en un problema. Por ejemplo, en una determinada población hay 3 trastornos neurales graves: la distrofia muscular facioscapulohumeral autosómica dominante, ataxia de Friedreich autosómica recesiva, distrofia muscular de Duchenne ligada al X, con una misma frecuencia poblacional de aproximadamente 1 en millón, 1 en 25.000. ¿Cuáles son las frecuencias génicas y la de los heterocigotos para cada una de esas 3 poblaciones? Suponga que todas se pueden tratar y se reduce de manera sustancial la selección en su contra y los individuos afectados pueden tener descendencia. ¿Cuál sería el efecto sobre la frecuencia génica en cada caso y por qué? Entonces, comencemos con la facioscapulohumeral, que es autosómica dominante. Entonces, llamemos F al alelo mutante y F minúscula al alelo normal. De tal manera que los genotipos van a ser, de los afectados, van a ser homocigotos para el alelo anormal y los heterocigotos. Y los normales van a tener, van a ser homocigotos para el alelo normal. Vimos pues, y lo vimos en la clase pasada, que en estos casos de condición dominante, la mayoría de los enfermos van a ser heterocigotos, de tal manera que demostramos que la frecuencia de la enfermedad es 2PQ, ¿cierto? Por lo tanto, en este problema, 2PQ es la frecuencia de la enfermedad, que es 1 sobre 25.000, que pues es la frecuencia de los heterocigotos, y como Q es casi que 1, entonces 2P sería igual a 1 sobre 25.000 para poder despejar P, ¿verdad? Entonces, despejando P nos daría que P sería igual a 1 sobre 2 por 25.000. De tal manera que P sería igual a 1 en 50.000. Claro, si P es igual a 1 en 50.000, Q sería igual a 49.999 sobre 50.000, que es lo que dijimos aquí, ¿no? Cerca de 1. Entonces ya hallamos lo que nos pidieron. Ya hallamos P, hallamos Q y hallamos el heterocigoto, que es este. Ahorita pasemos a condición autosómica recesiva, la ataxia de Friedreich. Aquí es al revés, ¿no? Alelo F mayúscula al normal, alelo F minúscula al mutante, genotipos. El normal es el heterocigoto y el homocigoto para el alelo normal, y el afectado es el homocigoto para el alelo mutante. El afectado, la frecuencia genotípica del afectado es Q cuadrado. Por lo tanto, la frecuencia de la enfermedad es Q cuadrado, que es igual a 1 en 25.000, que fue el dato que nos dijeron, ¿no? De los afectados en esta población, la frecuencia era de 1 en 25.000. Ahora, como Q cuadrado es igual a 1 sobre 25.000, entonces podemos hallar Q sacándole raíz cuadrada a este valor, que equivale a sacarle raíz cuadrada a 1, raíz cuadrada de 1, sobre la raíz cuadrada de 25.000, y esto nos daría en fraccionarios 1 sobre 158, que sería ¿qué? Q, ¿qué sería? La frecuencia del alelo mutado. Por lo tanto, ¿cuál sería la frecuencia del alelo normal? Entonces sería 1 menos Q, 1 menos 1 sobre 158, que nos daría 157 sobre 158, ¿no? 2PQ va a ser, entonces, como ya sabemos P y sabemos Q, podemos hallar la frecuencia del heterocigoto. Entonces sería 2 por P por Q, que sería 2 por P, que sería 157 sobre 158, por Q, que sería 1 sobre 158, y esto nos da alrededor de 1 sobre 79. Y para el caso de la distrofia muscular de Duchenne, que es recesiva ligada al X, entonces recordemos que hay 2 genotipos, el de las mujeres que tienen 2X y el de los varones que solo tenemos un X, ¿verdad? Por lo tanto, los afectados van a representar
la frecuencia de la enfermedad, ¿cierto? O sea que en los hombres la frecuencia de la condición es igual a la frecuencia génica para cuando es una enfermedad recesiva ligada al X. Ahora, el dato nos dice que Q es igual a 1 sobre 25.000, o sea, la frecuencia de la enfermedad es de 1 en 25.000, pero recordemos que si consideramos que los varones son la mitad de la población, entonces Q sería igual a los varones por la frecuencia de la enfermedad. Sería 1/2 por 1 sobre 25.000, es decir, que sería 12.500. La frecuencia de las mujeres heterocigotas, bueno, sería, o sea, sabemos pues que los heterocigotos no son los varones, los heterocigotos son las portadoras, las mujeres, pero ya tenemos P y Q, entonces lo reemplazamos. Entonces, 2PQ es, decimos que P es casi 1, ¿por qué? Porque pues sería, si Q es 1 sobre 12.500, P sería igual a 12.499 sobre 12.500, que es casi 1. Entonces lo reemplazamos, sería 2 por 1 por 1 sobre 12.500, que sería alrededor de 1 sobre 6.250. Ahora, respecto de la respuesta a la pregunta B, las enfermedades autosómicas dominantes y ligadas al X, o sea, la ataxia de Friedreich y la distrofia facio-escápulo-humeral, incrementarían con rapidez en una generación hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Y normalmente es algo, como ya lo mencionamos anteriormente, no poco significativo. La enfermedad autosómica recesiva también incrementaría, pero de una manera mucho más lenta. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los alelos mutantes se encuentran en las portadoras, que como sabemos son normales y por lo tanto no están sujetas a la selección. Los que están sujetos a la selección son los homocigotos afectados, que en el caso del problema se favorecerían para poder reproducir, pero ellos son la minoría. La mayoría de los genes no están en ellos, sino en las portadoras, como lo dijimos aquí, ¿no? O sea, 2PQ es mucho mayor que Q al cuadrado. ¿Tiene el consejo genético un efecto importante en reducir la frecuencia de genes anormales a la población? Bueno, ya dijimos que genéticamente, estudios matemáticos, podríamos decir que el efecto en reducir la frecuencia de genes anormales en la población sería muy, pero muy pequeño, ¿no? ¿A quién beneficia el tratamiento y la prevención de la enfermedad genética? Es a los pacientes y a las familias individuales, pero el efecto sobre la frecuencia de las enfermedades en la población es en general insignificante. Sin embargo, han habido prácticas culturales que tenían esa idea. Eso, un ejemplo es la eugenesia, ¿no? Que se puede definir como mejoramiento de la especie humana por apareamiento selectivo. De hecho, esto se ha venido haciendo, la humanidad lo ha venido haciendo en plantas y animales que ha logrado domesticar, ¿cierto? Ha logrado hacer apareamientos selectivos buscando una mejor producción, ¿no? Para mejorar la cosecha o para mejorar la producción de leche en el ganado, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y eso también se ha intentado aplicar en humanos. Sin embargo, ahorita vamos a explicar por qué esto no tiene un efecto significativo. Hay dos tipos de eugenesia, la positiva y la negativa. La positiva busca incrementar propagación de los tipos de personas, entre comillas, más deseables. ¿Por qué ponemos entre comillas? Porque ya sabemos que quien define lo deseable no es lo genético, sino el entorno. Ya vimos que, por ejemplo, anemia falciforme en un entorno
donde no hay malaria, pues es un problema. Pero anemia falciforme, o sea, la mutación de anemia falciforme en un entorno donde la malaria es endémica, pues es ventajoso. Ahora, eugenesia negativa lo que busca es disminuir la propagación de los tipos de personas menos deseables. Cosas bastante relativas, por supuesto. Las políticas eugenésicas se hicieron bastante populares y se implementaron en Europa y Norteamérica durante las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Eso se hizo. De hecho, algunos proponentes de la eugenesia fueron científicos eminentes, entre comillas, por supuesto, pero su defensa a menudo se basó en datos no convincentes o en interpretaciones o extrapolaciones que se fueron más allá de los hechos, o sea, tendenciosos. La popularidad de la eugenesia fue debido a su resonancia con el ambiente cultural y social contemporáneo, como por ejemplo el racismo, ¿cierto? La aceptación del racismo, el imperialismo y el darwinismo social. O sea, esto fue sostenido, fue por un problema cultural de base, ¿no? Donde se aceptaba el racismo, el imperialismo, o sea, una población mejor, comillas, capaz de colonizar y dominar a los demás, y el darwinismo social, la competencia de los ventajosos, ¿no? O sea, estos ventajosos es porque tienen unos genes mejor, ¿no? O sea, los más inteligentes, comillas, o los más vivos, o bueno, los más fuertes, pero por supuesto que eso es bien, pero bien relativo. La comprensión actual de la genética no provee soporte científico fuerte para programas eugenésicos que deben subyugar el interés del individuo a los de la sociedad futura y por lo tanto llevan a la pérdida de la libertad personal. O sea, es bien, pero bien delicado ese tema. Sin embargo, aquí vamos a hablar un poquito de un poquito de historia con este tema de la eugenesia. Entonces, miremos el tema de los alelos raros y eugenesia. Una idea popular en los comienzos del siglo XX fue realizar eugenesia con el objeto de mejorar la población a través de apareamientos selectivos. Claro, ya tenía que, o sea, clasificar los fenotipos en indeseables y indeseables, ¿verdad? Ya sabemos. Esta idea ha quedado ampliamente desacreditada debido a la práctica diabólica de la eugenesia forzada que se practicó en ciertos países antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy día, por ejemplo, no se promueve la esterilización de personas con defectos genéticos. Sin embargo, la eugenesia positiva todavía se practica en algunos lugares. Entonces, se clasificó, por ejemplo, lo que decíamos ahora, ¿no? Los indeseables, entonces el idiota, el imbécil medio, el imbécil, ¿cómo se dice? Imbécil, liviano, el imbécil medio y el imbécil alto y ya y el morón, pues que tenía mayor capacidad, más capacidad de defenderse. Y también eso, por ejemplo, lo hicieron lo hicieron ciertas sociedades. ¿Cuál es el problema? Y esto ya lo podemos inferir con la lógica de esterilizar a los defectuosos, entre comillas. Ya sabemos, la mayoría de las enfermedades genéticas complicadas son resultado de genes recesivos que, como ya lo vimos, estos genes están en los heterocigotos ocultos. Por lo tanto, como mencionamos al inicio, habría que eliminar a todo el mundo. O sea, una vaina ilógica. Ahora, si únicamente se esterilizan los homocigotos, se estaría ignorando la mayoría de la gente que es la que porta el alelo, que son los heterocigotos. Veámoslo con un ejemplo, ¿no? Asuma que la frecuencia de un gen para una enfermedad genética recesiva es de 1 en 1000, ¿no? Que es una frecuencia muy típica. Ahora, si P, que es el alelo normal, es 0.999 y Q es 1 en 1000, entonces
P al cuadrado sería 998 sobre 100, 2PQ sería igual a 2 por P por Q, sería aproximadamente igual a 2 sobre 1000, y Q al cuadrado sería igual a 1 en 1.000.000, ¿cierto? Porque sería 1 sobre 1000 al cuadrado. La proporción de heterocigotos, que es los portadores no detectados, a homocigotos es de 2000 a 1, mírelo. ¿Por qué? ¿Cómo lo hallamos? Dividimos 2 sobre 1000 en 1 en 1.000.000. Entonces, la proporción nos daría que por cada individuo afectado hay 2000 heterocigotos normales. Es decir, que en la práctica se estaría esterilizando únicamente a uno de 2000 personas que llevan el alelo defectuoso. Por lo tanto, no tiene sentido. La eugenesia incluso se usó con el objeto de proveer soporte científico a varias políticas, como las políticas migratorias restrictivas, las leyes prohibitorias de matrimonio sobre base de razas y ciertas discapacidades. O sea, en Estados Unidos se vivió con la prohibición hasta antes de Martin Luther King de los matrimonios entre de etnia negra y etnia blanca. Y también soporte científico a leyes a favor de la esterilización de personas que se consideraban tenían defecto genético grave. Por supuesto, ya demostramos en este ejemplo que eso no es posible. De hecho, los nazis durante la Segunda Guerra Mundial utilizaron una perversión de la doctrina eugenésica como base científica para la exterminación de los judíos y de otras minorías étnicas. Esta es la eugenesia nazi, ¿no? Mire cómo lo colocaban. La amenaza de los subhombres, que sería algo como lo siguiente. Entonces, ¿por qué dicen que es la amenaza? Porque cuando comparaban el promedio de hijos, encontraban que los subhombres, comillas, tenían más hijos. Entonces, hombres criminales, promedio 4.9 hijos, 5. Matrimonio entre criminales, 4.4 hijos. Padres de niños de aprendizaje lento, 3.5 hijos. Una familia alemana, pues élite, digamos, pues el genotipo deseable, solo 2.2 hijos. Y el matrimonio entre personas educadas, solo 1.9 hijos. Por eso lo calificaron como amenaza de los hombres. Bueno, hasta aquí era todo. Estén muy bien. Estaré enviándole siguiente clase, espero mañana.